Hola, buenos días. Nos encontramos en el pantano de Bellús y en esta ocasión vamos a realizar una sesión de entrenamiento enfocada a la pesca de inicio de competición, al feeder. Se van a dar unas instrucciones, unas nociones básicas, porque consideramos que puede ser para alguien que no haya entrado en la modalidad o que esté entrando ahora en la modalidad, algunas nociones básicas o algunos consejos que podamos considerar que son útiles para empezar la competición. Como inicio a toda competición o todo entrenamiento, considero que una de las partes fundamentales es el sondeo del puesto. Al final lo que pretendemos es pescar a fondo, con lo cual tenemos que tener un mapa mental y exactamente saber qué y dónde estamos pescando y en qué situación y en qué distancia, qué profundidad y a qué altura. Entonces realizaremos un buen sondeo del puesto, tanto a un lado como a otro, más para adelante, más para atrás, hasta que busquemos el sitio ideal. En esta ocasión estamos en el pantano de Bellús, con lo cual preveemos que no hay mucha profundidad, habrán unos 2-3 metros de profundidad. Hemos optado por coger el cube, tiene una forma cuadrada con algo de estriado, pero como no tenemos pendiente ni tenemos nada así que se prevea como, no sé, fondo rocoso o fondo, más que nada de fondo arenoso, consideramos que de los 3 modelos que han sacado este año como novedad va a ser el que mejor va a funcionar. Como comentábamos, vamos a iniciar el sondeo del puesto. Hemos planteado, en este caso, un par de puestos. Normalmente siempre, y más en un pantano donde hay tanta distancia de pesca, se suelen plantear 3 puestos. Si bien, como ya conocemos el escenario y tenemos bastante referencia y bastante información, en principio se van a plantear 2 puestos de pesca, uno en corto, a unos 10-12 metros de distancia, y otro un poquito más alejado, buscando un poquito más de profundidad, que serán unos 35-40 metros. Esa es la referencia inicial que tenemos. ¿Qué pasa? Que ahora bien, el puesto tampoco conocemos, al final esto es un pantano, el fondo es muy irregular, entonces tampoco sabemos si en una distancia de 35 metros vamos a estar cómodos o vamos a tener que alejarnos o alejarnos un poquito más. Con lo cual vamos a empezar por la distancia más lejos, que es la de 35 metros, va a ser algo aproximado, luego una vez que tengamos ya el puesto exacto de pesca, lo extrapolaremos a las piquetas y ahí sí que sabremos exactamente a qué distancia exacta vamos a pescar. Luego de ahí la extrapolaremos al resto de cañas y tendremos pues 2, 3, 4 cañas, ya las que queramos, montadas para cada distancia exacta. Vamos a iniciar con el puesto de 35 metros, o lo que consideramos más o menos 35 metros. Vale, quizás me haya quedado un poquito más corto, pero bueno, será una distancia aproximada de 30 metros. Vamos a empezar, yo siempre suelo empezar desde la distancia más alejada hasta la más corta. Estamos lanzando una distancia aproximada de 40 metros. ¿Por qué me voy un poquito más alejado? Porque mi intención es pescar a unos 30 metros. Con lo cual yo lo que suelo hacer es entre la distancia más lejos y la que tengo intención de pescar, y sondeando para ver en qué tramo y en qué el fondo lechoso, el fondo del pantano, el fondo del río, está en las mejores condiciones. Entonces ahora inicio en 40 metros, aquí sí que estoy notando que hay algo de esfuerzo, con lo cual no es brujo, no son golpes de piedras, pero sí que noto como si fuera un fondo arenoso. En este caso, ves, aquí me he enganchado, estaré a unos 38-39 metros, sigo adelantándome hacia mi puesto, sigo notando que hay algo que está haciendo que no ruede bien el plomo por el fondo. Continúo de metro a metro y conforme me voy acercando a la distancia que tenía prevista de los 30 metros, veo que el plomo se desliza mejor. Aquí tengo un punto que lo voy a marcar como distancia a priori que podría llegar a pescar. ¿Por qué? Porque he notado que durante un metro, metro y medio de recorrido, el plomo no ha tenido ninguna dificultad para deslizarse. Entonces entiendo que puede ser que sea un buen puesto de pesca. Al final no es una distancia fija, con lo cual me da lo mismo pescar a 32 metros, a 35, a alrededor de 30 metros que la distancia que tenía establecida. Volvemos a sondear ahora con el clip puesto. Vemos que tiene unos 5 segundos de caída, que eso con una onza, que son 30 gramos, pueden ser alrededor de 5 metros de caída. Ahora sí que voy a hacer un sondeo más despacio y veo que no tengo nada que me entorpezca
quizás cuando recorre el metro, metro y medio que le había dado de margen, es cuando noto el primer toque. Al final es como comentaba, es fundamental conocer exactamente dónde estamos pescando, el fondo que tenemos, tanto a un lado como a otro del puesto, un poquito más retirado y un poquito más corto. Con lo cual no pasa nada si en las 2 horas que tenemos de montaje para cualquier competición empleamos media hora, 3/4 de hora. O sea, yo lo considero fundamental. El sondeo del puesto yo creo que es la parte más clave de la pesca feeder. Volvemos a lanzar al mismo sitio. Confirmamos de nuevo los 5 metros de caída, que en este caso se vuelve a confirmar. Y igualmente tenemos como referencia el apoyacañas. A partir de ahí, hacia la orilla, yo calculo habrán un par de metros. Si yo en este metro, metro y medio de recorrido, como pasa, no tengo nada que el plomo haga que golpee nada ni que y se deslice bien, yo consideraría ya que es un puesto óptimo de pesca. No obstante, para asegurarme, siempre suelo hacer, una vez que tengo ya establecido el puesto, siempre suelo hacer 5 o 6 lances más al mismo puesto, con la misma referencia. Y una vez que tengo ya establecido el puesto, siempre me suelo recorrer 2 metros hacia la izquierda, 2 metros hacia la derecha, para ver que no tengo nada que el pez, una vez que esté clavado, se pueda meter, esconder o golpear en algo. Este es el tercer lance que hago en el mismo sitio. Vuelvo a confirmar que tengo el fondo perfectamente óptimo para realizar la acción de pesca. He cogido como referencia, siempre tenemos que tener una referencia, en este caso sí que lo tenemos fácil porque tenemos es un conjunto de pinos y un conjunto de árboles. Podemos coger el final de un camino, podemos coger el árbol, en este caso yo por ejemplo tengo un árbol muy seco justo enfrente de mi puesto, con lo cual tengo una referencia perfecta para pescar siempre en esa línea, en esa referencia. Como comentaba, a continuación lo que suelo hacer es, una vez que tengo ya establecido el puesto, y siempre intentar pescar, es muy complicado, pero bueno, siempre intentamos pescar en 1 metro o en 2 metros cúbicos, con lo cual me voy a ir 2 metros hacia la derecha, 2 metros hacia la izquierda, luego 1 metro por delante y 1 metro por detrás del puesto para ver que alrededor del puesto de pesca lo tengo también en condiciones óptimas. No valdría de nada si tenemos un puesto muy limpio, pero a 1 metro del puesto tenemos un árbol o tenemos un enganche que el pez, una vez que haya sido clavado, se pueda esconder ahí, entonces los resultados no serían buenos. Entonces, vale, ahora me he ido 2 metros hacia la derecha y está exactamente igual que en el puesto de pesca. No tengo ningún objeto que pueda entorpecer el deslizamiento del cebo, del cebador o de la línea. Voy a hacer lo mismo con otro lance 2 metros hacia la izquierda del puesto. Confirmamos que tenemos la misma caída que en el puesto original, el mismo deslizamiento, que no hay nada que entorpezca el deslizar el plomo, por lo menos el 1,5 metros, 2 metros que quiero tenerlo de distancia por si tuviera que provocar, tuviera que recoger un poquito, tuviera que cambiar de posición el cebo. Otra de las partes fundamentales a la hora de realizar el lance, independientemente de cómo lance cada pescador, considero que siempre se tiene que hacer la misma acción. Siempre la misma forma de posicionar la caña una vez que toca el plomo en el agua, la misma forma de lanzar, la misma distancia de colgar el cebador o el plomo de la puntera de la caña. En mi caso, yo lo que suelo hacer es, dejo alrededor de 1 metro de distancia entre el plomo y la puntera, 1 metro de distancia alrededor del plomo y la puntera según la distancia de lance, pero bueno, en este caso son unos 30-35 metros, no necesito ni que el plomo esté más para abajo ni más para arriba porque sería para emplear un poquito más de distancia. Siempre tiro la caña para atrás y acompaño al plomo y a la línea para que bajen de una forma natural. Una vez que toca el plomo en el agua, meto la puntera debajo del agua hasta que toque el plomo en el fondo del río, en el pantano. Una vez que ha tocado ya, vuelvo a recoger 1 metro y coloco la caña en su posición. Siempre intento que la puntera esté a ras del agua. En este caso no tenemos viento, es un pantano, aguas tranquilas, con lo cual no tenemos que tener ninguna posición concreta de la caña.
En esta ocasión, que tenemos la caña perpendicular al agua, la forma ideal o la regla ideal sería que tuviera los 90 grados que forman la línea con respecto a la puntera de la caña. Nunca tiene que tener la línea una tensión muy extrema, no tiene que estar completamente tensionada, y la puntera tampoco tiene que estar doblada, si bien nunca tiene que hacer coma la línea. Una vez que se ha posicionado el cebador o el plomo dentro del agua, la línea vuelve a su recorrido natural, damos media manillada o le ayudamos un poquito a que la línea termine de tensarse, pero nunca la puntera tiene que estar completamente tensa. ¿Por qué? Porque el pez, en cuanto nota el cebo y nota la tensión, es más receloso. O sea, el pez, la forma más natural que coma el pez es algo natural, algo que cae al agua y lo cogen y ya está. Entonces lo ideal es tener poca tensión, pero siempre tener un poquito de tensión, o sea, no tener una tensión extrema, y así es como mejor se notan las picadas y más naturales son. Otro de los aspectos fundamentales es el lance. Evidentemente cada pescador tenemos nuestra forma de lanzar, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestros hábitos y nuestras virtudes y defectos. En este caso considero una cosa fundamental que sí que se debería tener en cuenta, que es a la hora de lanzar y una vez que toca el plomo en el agua, tener la caña lo más retrasada posible. ¿Por qué? Porque de esta forma lo que haremos es que el plomo caiga en vertical. Si tuviéramos la caña adelantada, lo que haríamos es, una vez que toca el plomo en el agua, al tener la caña adelantada y no tener recorrido, nos traíamos el plomo hacia nosotros. En esa distancia de 30 metros igual no es muy significativo, pero si nos vamos a distancia de 70-80 metros, sí que puede ser que nos lo traigamos 3-4 metros, con lo cual estaremos pescando en un sitio donde no hayamos sondeado. Como comentaba, en el lance realizamos la acción de lance, la caña la posicionamos en la parte trasera y acompañamos, conforme va deslizándose la línea y el plomo va cayendo, hacia la puntera hacia adelante. De esta manera lo que hemos hecho es que el plomo caiga de manera vertical. No hacemos ninguna presión sobre la línea, sobre el plomo, con lo cual no lo hemos traído ni lo hemos retrasado, y una vez que la línea está dentro del agua, procedemos a la tensión de la línea. Como comentábamos, la línea no tiene que estar totalmente tensionada, la puntera tiene que estar ligeramente doblada y ya lo tenemos en la acción de pesca. A continuación procedemos a realizar exactamente la misma actividad, la misma acción sobre el puesto de 10-12 metros. Igual, iremos a una distancia de 20 metros, iremos recorriéndonos hacia nuestro puesto. El fondo que veamos bien, que tenemos 1 metro, 1,5 metros, que lo tenemos óptimo para pescar, ya nos quedaremos ahí. Una vez que tengamos hecho tanto la distancia de lejos como la de corto, a continuación nos trasladamos a las piquetas y trasladamos toda la información que tenemos del fondo para medir las cañas y hacer una medición exacta del puesto donde vamos a pescar y de la distancia donde vamos a pescar. Vale, como comentábamos, ya hemos realizado el sondeo y ahora procedemos a la medición de las cañas. En este caso estamos sondeando con el plomo. Si hubiéramos sondeado con el cebador, directamente engancharíamos el cebador. Aquí se le hace una pequeña vuelta para que se quede fijo en el tope de goma y realizamos el sondeo. Las piquetas de Preston vienen exactamente a 4 metros. ¿Por qué tenemos esta distancia? Daría igual que lo tuviéramos a 4 metros, a 2 metros, a 3 metros. Pero sí que es importante saber exactamente a cuántos metros estamos pescando. Hemos llegado al clip del puesto donde vamos a iniciar la acción de pesca y hemos llegado hasta las 9 vueltas. 9 vueltas son 4 metros. 4 por 9 son 36, con lo cual estaremos pescando 36 metros. Hay una cosa fundamental que eso ya va por costumbres, pero bueno. Para saber exactamente dónde estamos pescando y para hacer una medición exacta de la caña, puedes hacerlo de dos formas, o bien midiendo desde la puntera o bien midiendo desde el carrete. Hay que tener en cuenta que si medimos del carrete será la distancia que hemos calculado, que son 36 metros, más la distancia de la caña, que en este caso es de 3,60, pueden ser unos 3 metros más. ¿Cuál es la ventaja de medirla con el carrete? Yo, por ejemplo, en este caso sé que mi caña, esta sería la marca de la caña donde estaría pescando con el clip. ¿Cuál es la ventaja de medir del carrete? Que si gastamos una caña de 10, 11, 9 pies, que será más corta que esta, y al medir desde el carrete siempre vamos a tener la misma distancia. Si midiéramos desde la puntera, evidentemente con una caña de 9 pies, recorreríamos 60 centímetros, con lo cual no estaremos pescando 60 centímetros fuera del puesto donde habíamos iniciado el sondeo. Con lo cual lo tengo ya aquí,
sé que está aquí marcado, bien lo marco en el terreno, pongo un palo, pongo una piedra, y el resto de cañas van a estar todas marcadas a la misma distancia, que en este caso son 36 metros más la distancia que hay de aquí hasta la piqueta, que viene a ser 3,5 metros aproximadamente. Tenemos dos formas de marcar la caña, o bien clipándola. ¿Cuál es el inconveniente con el clip? Sí que es verdad que es muy efectivo, pero ocurre una inconveniencia, que si estamos pescando, en este caso son carpines, son peces que no van a ofrecer mucha resistencia, pero si fueran carpas o un pez que corre el peligro de romper. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Vamos a explicar un pequeño montaje que es bien sobre la línea madre. Sobre la propia línea madre, yo sé que la marca es esta, entonces ataremos o cualquier hilo de coser, y como comentábamos, para marcar la línea evitando poner el clip, podemos poner cualquier tipo de nylon, siempre que cuando sea fluorescente o tenga un color llamativo, cualquier nylon, cualquier hilo de la confección de anzuelos de rapalar, cualquier. Hacemos una vaga sobre la línea madre, damos un par de vueltas o 3 vueltas. Y sobre la vaga, sobre la propia línea madre, cerramos el nudo. No hay inconveniente en que sobre bastante hilo. ¿Por qué? Porque este hilo no se va a enredar nunca con la línea y de esta manera será bastante visible a la hora de lanzar, porque hay que tener en cuenta que al no tener el clip tenemos que estar muy pendientes de cuando salga la línea, salga el hilo que tenemos marcado, pararlo, recoger hasta la marca, que será un palmo del carrete, y dejarla ya a la posición de pesca. Ya tenemos la distancia tomada, sabemos exactamente que vamos a pescar a 38 metros y a 12 metros de distancia la corta, con lo cual extrapolaremos esa distancia al resto de cañas. Yo tengo costumbre de marcar 3 cañas por lo menos por cada distancia. No saber si pueden haber enganches, pueden haber roturas, una línea que esté mal montada, total tener una caña o 2 por lo menos de más para asegurarnos de que vamos a continuar pescando sin tener que pararnos mucho ni levantarnos del puesto. La caña de lejos ya la tenemos clipada, la tenemos marcada y la distancia. En corto sí o sí nunca ponemos el clip. En corto sí que las arrancadas son mucho más bruscas, las picadas son mucho más bruscas. Como es una distancia que la tenemos con mucha referencia, una de dos. O bien la hacemos a ojo, que al final son 3 o 4 metros por delante de la punta de la caña, o bien igualmente la marcamos con un rotulador, la marcamos con una línea o hacemos un pequeño nudo. Y ahí es básico fundamental de nunca poner el clip. A no ser que estemos pescando a una mini talla, que mini talla sabemos que no va a entrar ningún pez grande, pero bueno, cabe la posibilidad de que entre algún pez grande y perdamos una pieza importante. Otra de las cosas fundamentales que considero que hay que tener en cuenta, y son pequeños detalles que al final son los que hacen cometer o no cometer errores, en este caso, como observáis, veis que está toda la línea, hemos dado 10 vueltas, está toda la línea agrupada aquí. ¿Qué ocurriría si la línea, en vez de estar agrupada en un mismo punto, estuviera esparcida por todo esto? Aquí tenemos 10 centímetros de distancia, en este caso son 10 vueltas, son 40 metros. Pongamos que estuviéramos pescando a 60 metros, son 20 vueltas. ¿Qué pasaría? Que tenemos que restar de cada vuelta o ampliar 10 centímetros por esa variación de no tener compacta la línea en el mismo sitio. 10 centímetros multiplicado por las 40 vueltas, al final estamos hablando de que posiblemente entre una caña y otra nos seríamos 2, 3, 4 metros de diferencia del puesto de pesca. Entonces sería un pequeño error que lo corregiríamos de esta manera. Vale, pues ya tenemos todo el material colocado, todas las cañas preparadas que vamos a utilizar, todo el cebo preparado, tanto el cebo vivo como el engodo remojado, el gusano encolado.
Siempre vamos a iniciar cebando en el puesto de que no vayamos a pescar después a continuación. Con lo cual, como vamos a pescar en dos puestos, empezaré, como tengo la intención de pescar en corto, empezaré cebando el puesto del corto, me iré al puesto de lejos, dejaré repasar el de corto y cuando inicie la competición empezaremos pescando en el puesto de corto. Otra de las cosas fundamentales que considero a la hora de hacer la pesca en corto, y tiene un sentido lógico, es que siempre intento tirar o bien a izquierda o derecha del puesto, nunca tiro justo a mi frontal. ¿Por qué? Porque si yo cuando voy a pescar en lejos traigo un pez, no quiero que pase por el puesto del cebado, por el cebado donde lo había hecho inicialmente en corto. Con lo cual de esa manera evito que cuando traigo el pez y lo traigo en línea recta, vaya a pasar por encima del puesto, que puede haber peces pescando, puede haber peces comiendo y molestarles entre ellos. Vale, tanto en corto como en lejos voy a tirar 6 cebadores. Normalmente lo que suelo hacer es los 3 primeros cebadores, 3 o 4 cebadores primeros solamente con engodo, para hacer una primera capa de solamente que haya engodo en el fondo, y el resto de cebadores la comida que le quiera echar. En este caso estoy pescando en corto, estoy cebando en corto, con lo cual voy a tirar, he hecho ya los 3 lances solamente con engodo. Ahora llevo 2 lances con engodo y con maíz, y el último lance le voy a meter un poquito de lombriz triturada. Como novedad también este año han sacado una caña solamente única y exclusiva para cebar, que de hecho no viene con una única puntera, que es la Bite Up Extreme. Esta caña es de 12 pies, es muy rígida y vamos, viene para toda la distancia, da igual que cebemos a 90 metros, que estemos cebando en corto, como en este caso a 12 metros. Vale, ya hemos finalizado el cebado en corto y vamos a continuación a cebar el cebadero que tenemos a 38 metros, que es la distancia más lejos que vamos a pescar. En este caso he cambiado la caña Bite Up Extreme que la estaba utilizando para cebar en corto y voy a utilizar la caña que posteriormente voy a utilizar para pescar. ¿Por qué hago esto? A ver, en corto es muy fácil no cometer errores, pero en lejos es más fácil que si cambiamos de caña entre si utilizamos el trenzado para cebar o que la caña es más rígida, quizás no estemos cebando en el mismo sitio donde después vayamos a pescar. Con lo cual la manera de asegurarnos que vamos a estar pescando en el mismo sitio donde vamos a cebar es utilizar la misma caña, es simplemente cambiar el cebador y utilizar la misma caña. Quizás si es un poquito más blanda esperaremos 20 segundos más de lo que esperaríamos con la otra, pero es la única diferencia. Entonces nos aseguramos de que vamos a estar cebando en el puesto donde posteriormente vayamos a pescar. Recordar que tanto para cebar como para pescar la posición de la caña es fundamental. Hacer los mismos movimientos tanto con la caña de cebar como la caña de pescar es fundamental. Al final nos va a dar pues, los pequeños detalles que van a hacer que minimicemos los errores a cometer posteriormente. Dejaremos un poquito actuar que se deshaga el engodo y la comida que hayamos transportado. Y ahora con un pequeño tirón brusco vaciamos el cebador. Bueno, comenzamos el entrenamiento, como hemos comentado con anterioridad, hemos hecho los 2 puestos, hemos cebado en lejos y en corto y vamos a iniciar en corto. Si vemos que no hay poca actividad o se prolonga mucho entre picada y picada, iremos alternando las 2 distancias. Si iniciamos en corto y vemos que conforme nos metemos en el puesto empieza a haber actividad, como acabamos de dar un toque ahora, y hace aproximadamente 1 minuto que tira la caña, con lo cual vemos que sí que hay algo de actividad. Mantendremos la caña ahí, veremos a ver la cadencia de lance entre lance y lance y veremos a ver los resultados. Sí que es verdad que ahora, a pesar de ver tanto sol y antes que iba en manga corta, estamos en invierno, es de febrero, con lo cual en principio a priori hay menos actividad de peces. Eso significa que tenemos que tirar muchísimo menos comida, tenemos que ser mucho más prudentes con la comida y espaciar más la cadencia de lance. Esperarnos quizás en vez de 2 o 3 minutos, podemos esperar de 5 o 6 minutos, incluso de más. Vemos las primeras picadas, sabemos que son carpines pequeñitos, con lo cual entra dentro de lo normal esas picadas y a lo largo de la jornada pues intentaremos hacer que entre el pez más grande.
Como comentábamos, ese primer lance llevaremos aproximadamente 2 minutos de pesca. En estos 2 minutos hemos observado que cada 15-20 segundos hay como un toque. Puede ser por dos motivos, o que estén comiendo el cebador directamente, o que bien haya mini talla, hay algún alumno que esté molestando y esté comiendo del anzuelo, o bien algún carpín que está comiendo del anzuelo. Hemos empezado a pescar con gusano vivo, entonces eso, ahora sí que ya tenemos la picada ahí. La primera picada ha sido pues alrededor de los 3 minutos y medio. Como preveíamos, es un carpín pequeñito de unos 80 gramos, no llegará a 100 gramos. Esto al final se trata de pesca, con lo cual no hay nada establecido ni nada que sea dinámico durante las 5 horas de competición. ¿Qué significa esto? Que igual empezamos de una manera y acabamos completamente distinto. Vamos a ir variando la forma de pesca, la cadencia de lance, la comida, las distancias. En este caso, hasta ahora, para sacar una conclusión es muy difícil, llevamos apenas unos minutos. Sí que hemos visto que en el primer lance, la primera picada, el primer pez ha sido antes de los 3 minutos, eso es positivo. Durante los 3 minutos han habido picadas constantes cada 15 o 20 segundos, también es positivo. Esta es el segundo lance y también estamos observando lo mismo, que de vez en cuando hay algún toque, alguna picada. El hecho de que no se claven de primeras y que al final estamos hablando de peces de 70-80 gramos, 50 gramos, son carpines muy pequeños, más recelosos. Quizás si durante toda la jornada ese tipo y tamaño de pez, igual sería conveniente bajarse incluso más de línea. Ahora mismo estoy con un 0,13 y un 16 de anzuelo. Concretamente el modelo de anzuelo es el N30, que es un anzuelo espectacular para el carpín, es un anzuelo muy fino y muy fuerte. Y el power del 0,13. Pero vamos, como decimos, si la dinámica es este tipo y este tamaño de pez, me bajaré debajo y me bajaré el anzuelo porque notaré mucho antes las picadas y será más efectivo. Vale, igualmente han pasado 2 minutos y nuevamente tenemos un carpín pequeñito. Nada, como comentábamos, es muy pronto para empezar a sacar conclusiones, pero bueno, hasta ahora la dinámica es esa, es lance. El primer pez lo hemos sacado antes de los 3 minutos, el siguiente pez antes de los 2 minutos, picadas constantes durante toda la acción de pesca. Este caso no ha llegado ni siquiera al minuto, es un pez un poquito más grande, ahora se ha desclavado. Era un pez un poquito más grande y se nota porque no ha estado picoteando el anzuelo, al final se ha clavado directamente. Que al final es lo que estamos buscando, peces rápidos, con una picada rápida y con un tamaño un poquito más superior. Sí. A ver, yo trucos en concreto para posicionar la caña no tengo, pero sí que suelo ser muy metódico a la hora de hacer siempre lo mismo. Si lanzo de una manera, siempre lanzo de la misma manera. Si coloco la caña de una manera, siempre la coloco de la misma manera. No intento evitar ir corrigiendo porque al final la pesca, una de las bases y uno de los secretos es la dinámica, es ser algo dinámico sin hacerlo conscientemente, que salgan las cosas naturales. A ver, ahora lo que estamos viendo es que este es el cuarto o quinto lance. Llevará la caña 1 minuto, 1 minuto y medio y a excepción de ahora habrá tardado 1 minuto o 1 minuto y medio en hacer la picada. Eso que nos puede dar a entender, puede ser que se haya metido un pez grande, haya desplazado al pez pequeño y en cuanto haya dejado de comer el grande hayan vuelto a entrar los peces pequeños.
En este caso, en la distancia del corto, estamos lanzando por debajo de la puntera de la caña, y la norma de competición lo que dice es únicamente que tiene que abrir el pick-up y soltar algo de línea. Da igual que estuviéramos pescando a 2 metros o 1 metro, siempre y cuando hagamos la acción de lanceo. Por debajo o por arriba de la cabeza, soltar algo de línea y cerrar el pick-up, eso ya estaría permitido. Aunque estuviéramos pescando a puntera de caña, pero siempre hagamos la acción de lance. Al final esta modalidad es de lance, es pesca a fondo lanzando, con lo cual de una manera u otra hay que abrir el pick-up, soltar algo de línea, la que sea, y volver a cerrar el pick-up. ¿Tú decías que no vamos a sacar peces? ¿El qué? No te preocupes, gracias, Ramón. A ver, llevamos un cuarto de hora de pesca en el mismo puesto y sí que es verdad que estamos avanzando de manera positiva, porque las picadas son un poquito más rápidas y un poquito más claras. El tamaño del pez, a pesar de ser carpines y siguen siendo pequeños, ha subido un poquito, con lo cual eso es positivo. Vamos a continuar en el mismo puesto y continuaremos así hasta que veamos algún cambio. No dejaremos descuidado el puesto del largo, por lo menos entrar en la primera hora, por si estuviera ahí la carpa comiendo, y iremos probando, iremos haciendo algún lance a partir de la hora, cada media hora más o menos. Otra de las cosas que suelo tener por costumbre es, si estoy haciendo una pesca rápida, como es el caso, y hay una actividad de pez muy significativa, no suelo cambiar el cebo del anzuelo, a no ser que esté muy machacado y muy tocado. No lo suelo cambiar en, no sé, quizás 3 o 4 peces, 5 peces, si lo puedo mantener, más que nada porque eso nos da un poquito más de tiempo, un poquito más de ventaja y un poquito más de peso. Como confirmamos, como decíamos, el pez cada vez el tamaño está aumentando, con lo cual las picadas son más claras y más rápidas. Por este motivo, lo que en estos casos, cuando es una pesca rápida y queremos ganar velocidad y nos aseguramos de que el pesquite está lleno de peces, lo que se suele hacer es lo que acabo de hacer, que es lanzar el cebador sin la comida. Vale. Si no, pero sí, hay que quitarle. No he probado si forzando, pero claro, no. Sería forzar la capota, pero no. Está preparado para cuando está descubierta. Bueno, anteriormente habíamos dicho que no soy persona de variar nada ni en el puesto de pesca ni de material, pero como llevamos ya un buen rato de pesca y hasta ahora solamente está saliendo mini talla, me he dado cuenta que el soporte de la caña, el rest, que ahora mismo está posicionado, es más para pesca más estática, más tranquila, más carpas más grandes, para que tenga un buen apoyo.
con la diferencia que aquel en concreto no podemos provocar. Me estoy dando cuenta que a ser mini talla sí que necesito un apoyacañas que tenga algo de distancia para poder permitirme provocar. Nada, vamos a cambiarlo en cuestión de segundos y continuamos pescando. Estamos gastando, como comentábamos, es invierno, con lo cual tampoco queremos echar mucha comida. Estamos gastando un caje de 30 gramos para pescar en corto, del tamaño XS, que es muy pequeñito, no es un habitáculo para meter muchísima comida, pero lo suficiente, como decíamos, para ir activando el puesto, y en el caso de que no queramos meter comida, directamente no se tira vacío y daría buenos resultados, que como estamos viendo. Vamos a hacer un par de modificaciones. Estamos viendo que no están siendo regulares las picadas, que unas son más pronto, otras un poquito más tardías, con lo cual voy a cambiar el cebo del anzuelo. En vez de poner Stick-Out, voy a poner un trocito de lombriz. Cortaré sobrante. Y como habíamos comentado con anterioridad, vamos a poner 3 o 4 trozos de lombriz. Cargamos el cebador, ponemos 3 o 4 trozos de lombriz y volvemos a cargar. A diferencia de cuando ponemos en el cebo Stick-Out, 3 o 4 Stick-Out, la lombriz se mueve, pero no es tan llamativa como los Stick-Out, ni tan voluminosa. Con lo cual la picada es más clara, es más directa, casi con toda seguridad que no marque tanto las picadas, sino que el pez directamente se clave, como es el caso. Y ya lo tendríamos. Llevamos una hora más o menos de entrenamiento. Hemos visto de todo en la hora. Hemos visto 3-4 peces seguidos, luego había un espacio de tiempo, luego hemos cambiado a lombriz, la picada era más continua y más rápida. También el pez ha aumentado, con lo cual había menos picadas falsas, pero sí que verá que los últimos 2 o 3 lances, la carencia de lances se está espaciando. Ahora llevamos una hora de competición, de entrenamiento, con lo cual es el momento idóneo para probar en el puesto de 38 metros, en el puesto de lejos, y vemos a ver si, como ha estado reposando la comida allí, tenemos mucha comida de cebado de inicio, veremos a ver si se ha metido algún pez grande o están ahí comiendo tranquilamente, a ver si podemos sacar algún pez más grande. Como tenemos intención de cambiar de puesto, lo que tengo por costumbre es no irme sin dejar comida, con lo cual dejaré de pescar, cogeré la caña de cebar, haré un par de lances o 3 con un cebador un poquito más grande,
y dejaré algo de comida para que el puesto no repose tanto ni se quede sin comida. Vale, habíamos comentado que había transcurrido una hora, teníamos actividad en corto, pero quería probar porque la actividad en corto que estamos sacando era carpines pequeñitos. Había hecho un puesto de 38 metros con 3 metros más de profundidad, con lo cual entiendo que si había algún pez grande pudiera estar ahí. En el primer lance únicamente he visto un toque muy pequeñito y este es el segundo lance. Si en este lance ya no veo ningún toque ni viene ningún pez grande, no dejaré el puesto y volveré al corto. La cuestión es entrar, probar y si hay peces grandes, nada más entrar deberíamos tener una picada, con lo cual en el anterior lance he hecho una espera de 5 minutos, únicamente he tenido un toque. Este es el segundo lance, esperaremos 3-4 minutos y si no vemos actividad volveremos al corto y continuaremos sacando mini talla. A ver, ahora mismo estamos pescando en el puesto de 38 metros. El primer lance, en los primeros 5 minutos solamente he visto una picada, en el segundo lance hemos sacado un carpín a los 3 minutos y este es el tercer lance. A ver si no va a entrar ningún pez de tamaño o cambiamos de carpín por la carpa, no interesa en el sentido de que no es lo mismo sacar carpines a 40 metros que sacarlos a 15 metros. Como el puesto de 15 metros, a pesar de ser mini talla y ser carpines pequeños, teníamos mucha actividad, hacer esperas aquí de 5 o 6 minutos sería perder, pues eso, 5 o 6 minutos que son valiosos y que equivalen a 2-3 peces en el puesto de 15 metros. Con lo cual me esperaré 3-4 minutos, piquen o no piquen, cambio de puesto al puesto de 15 metros y continuamos ahí hasta que nos indique otra cosa al puesto. Cuando se ha espaciado el tiempo entre picada y picada, sí que pensaba que se había metido alguna carpa, podría ser que se hubiera metido alguna carpa, pero no, ha continuado el carpín. La hora que hemos estado ha sido todo carpín. Quizás la picada esa que ha sido brusca, que ha hecho 4 o 5 arranques, igual era un barbo, el que hemos perdido, pero quitando eso que ha sido un poquito más extraordinario, el resto era todo carpines. Nada, confirmamos que allí es perder el tiempo, no tiene sentido seguir insistiendo en el puesto. Si hubiera alguna carpa ya lo hubiéramos sacado, ya hubiera habido alguna picada. Estamos ahora mismo alrededor de 15 minutos en 3 lances, con lo cual no tiene sentido seguir en el puesto. Como hemos comentado, vamos a regresar al puesto inicial de 15 metros. Lo iniciamos con lombriz troceada, lombriz en el anzuelo y algo de engodo para hacer tapón. Hemos estado 15 minutos fuera del puesto, con lo cual no tiene por qué haberse perdido la actividad. Y como recordaros que anteriormente habíamos cebado antes de irnos, había cambiado el cebador y había puesto 3 cebadores grandes, y con lo cual tienen comida suficiente como para haber estado los 15 minutos sin que se quede puesto sin comida. Acabamos de entrar, ya vemos la primera picada. Tiene sentido que al abandonar un puesto y volver a entrar, el pez quiere una continuidad de comida y quiere que haya movimiento, ver cómo cae la comida. Al final es algo que el pez lo entiende como natural, que vaya comiendo la comida, con lo cual volver a activar el puesto pues igual nos cuesta unos minutos, pero vamos, confío en que en el segundo o tercer lance ya volvamos a tener la misma actividad que hemos tenido en principio. De hecho la estamos teniendo ya, tampoco hemos tenido que esperar esos minutos. Ahora lo hemos perdido, pero bueno, vemos que el pez está ahí. Si hubiera pez grande, se hubiera intercalado alguno, seguro. La hora que hemos estado pescando, con toda seguridad que se hubiera intercalado algún pez, cada 3-4 peces un pez grande, porque el pez grande aparta al pequeño, con lo cual, si quiere comer, entra, come y se va. No ha sido así, en una hora no hemos visto ninguna picada, ni siquiera picada falsa, o sea, tampoco... Con lo cual entendemos que el puesto es 100% de carpín. Seguiremos intentándolo, ahora hemos cambiado a maíz en el anzuelo, por si hubiera algún pez grande fuera un poquito más atrayente. Pero será una prueba, yo creo que rápida, y la cambiaremos de nuevo porque estamos viendo que están dando más resultados con cebo vivo, o con lombriz o con gusano en el anzuelo. Con cebo vivo tardaba la primera picada 10-15 segundos y el pez estaba antes del minuto.
Lleva unos 20-25 segundos con el cebo, con el maíz en el anzuelo. Ahora vemos la primera picada. Al final es ir variando, si tenemos actividad de peces, es ir variando y sacar la clave con la que el pez coma más rápido para poder sacarlo cuanto antes. Al final estamos hablando de animales vivos, estamos hablando de bancos de peces que no actúan de la misma manera con un cebo o con otro. Puede ser que al inicio de la competición, por la posición del sol, por el viento, pueda picar de una manera, y conforme transcurra la jornada cambie el viento, cambie la posición del sol, se ensombrezca el fondo lechoso. Entonces hay que ir variando el cebo. El cebo que puede funcionar bien a primera hora puede ser que a mitad de jornada funcione otro y a última hora vuelva a funcionar con el que hemos iniciado, con lo cual a mí me gusta ser bastante dinámico en ese sentido. Lleva minuto y medio, un poquito más de minuto y medio. Vemos que únicamente hemos tenido un toquecito, con lo cual no tiene sentido seguir con este cebo con maíz en el anzuelo. Volveremos a probar con el cebo vivo. Iremos intercalando entre 3-4 stick-outs o con lombriz. Hasta ahora está funcionando bien tanto 3 o 4 stick-outs blancos como la lombriz, como un trocito de lombriz. Seguiremos probando. Pues como comentábamos, hemos vuelto a puesto de 15 metros. En los dos primeros lances sí que he sacado 2 carpines, pero quizás con un tamaño inferior al que teníamos con anterioridad. Y ahora sí que nos ha pasado una cosa, que hemos tenido una picada clara, nos han llegado a clavar y ya van 2 veces seguidas, con lo cual entiendo que el carpín todavía es más pequeño. Entonces tenemos 2 opciones, o bien salirnos del puesto y ver si el carpín grande está en los alrededores, o bien bajarnos de hilo y anzuelo, que quizás sea lo que vaya a hacer. Y si sacamos más pequeños, pero bueno, al final es por cantidad de peces. Si son pequeños hay que sacarlos sí o sí. O sea, no puede ser que estemos gastando un anzuelo grande y se desclaven y no sacarlos. Con lo cual vamos a hacer todo lo posible por sacar el mayor número de peces, sean pequeños o grandes. Pero es que es incomprensible la pesca, porque al final no llegas a entenderlo, porque muchas veces estás acostumbrado a pescar en un escenario, tienes unas condiciones, tienes las ideas bastante claras, pero lo que comentamos, algunas veces al final son animales, son bancos de peces y no actúan de la misma manera en las mismas condiciones, ni cambiando la estación del año, cambiando la comida, cambiando... A mí personalmente, a ver, yo soy pescador de cualquier ciprínido, carpa, carpín, barbo, pero a ver, la minitalla es muy bonito y porque es una pesca muy técnica, pero es muy complicada. Eso tiene la parte positiva y la parte pues, más negativa, que es que tienes que ser muy técnico, muy preciso en el lance, tienes que medir muy bien la cantidad de comida. La carpa es una pesca un poco más vasta, un poco más, vale bastante más todo. Si hay una cantidad de carpas, un volumen muy grande de carpas, te puedes pasar en exceso de la comida. Carpín no, la brema tampoco, entonces es una pesca mucho más bonita. A mí particularmente me gusta mucho más, pero es una pesca complicada. No quita que se pueda conseguir grandes resultados, porque al final esto es como todo, esto es perfeccionarse en una modalidad y perfeccionarse en una especie concreta de pesca. La diferencia entre pescar algo un poquito más vasto, como podría ser la carpa o el carpín, a ver, es muy notable. Al final el carpín o la minitalla tienes que ser muy fino en la precisión del lance, es un pez más receloso, con lo cual los ruidos le molestan, las inclemencias de tiempo le molestan, la cantidad de comida, si te pasas en exceso, comen demasiado y desaparecen. O sea, no, tienes que ser muy meticuloso y muy técnico. Muchas veces, para pescar la minitalla, a diferencia de la carpa, pues utilizamos bajos muchísimo más finos, utilizamos bajos más largos. Llegamos a pescar con bajos de metro, para que la caída la haga un poquito más natural y el pez esté un poquito más confiado. Haya más tiempo entre la caída del cebador y la caída del cebo. Eso el pez pequeño se nota muchísimo. A diferencia de la carpa pues, es más agresiva, es más voraz. Eres capaz de meter medio kilo de maíz y entre 2 carpas se lo comerían y seguirían comiendo, con lo cual no
Pero bueno, al final, pues lo que comento, la carpa quizás te diviertes más, tiene todo, cada especie pues tiene su parte positiva, que es la mini talla es más dinámica y la carpa pues es más agresiva y la lucha es más bonito también, ¿sabes? Sí. No he visto ninguna picada de carpa ni... Quizás esa picada que has visto, los arranques esos, igual era un barbo pequeñito. Si no es jarpín es un poquito más grande. O sea, si es jarpín es un poquito más grande, si no... Un carpín un poquito más grande. Llevamos algo más de 2 horas de competición y hay una diferencia significativa con respecto al principio, que estamos viendo que el tamaño de los peces es un poquito más grande que conforme hemos iniciado la competición. Entonces, el hecho de haber continuado echando comida y dejando reposar un puesto ha sido positivo. Así es que nada, continuaremos así, a no ser que haya alguna variación y veamos algo distinto, pues continuaremos con esta dinámica.